presentación sobre la situación peruana y ahora nos han pedido tratar un par de los problemas que hemos enfrentado en esta nueva gestión de gobierno, vinculados al tema de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas y el tema que ha sido mencionado en relación a el manejo que se viene haciendo respecto a cómo enfrentar la posibilidad de obtener una mayor renta minera para el país y a su vez regular el manejo de la minería en función de un proyecto nacional. Yo creo que todos somos conscientes y hemos hecho un seguimiento del proceso peruano, que se ha abierto una ventana, una oportunidad de cambio en el país. Y esa opción es la que lidera Ollantaytamala en la presidencia de la República y el bloque que, con la presencia del Partido Nacionalista, de organizaciones de izquierda del país, de movimientos y partidos regionales, de movimientos sociales, permitieron abrir una circunstancia que algunos pensaban imposible hace unos 8 o 10 meses, que era la posibilidad de una victoria, de una opción de cambio en el país. Y efectivamente el proceso era un proceso difícil, complejo. La primera vuelta la ganamos con 32% de la votación, en medio de una campaña de atemorizamiento profundo de la población, una campaña de terror ideológico, donde en diferentes sectores sociales soltaban versiones realmente inverosímiles, pero que iban desde que les íbamos a quitar a los hijos y los íbamos a llevar a campamentos para formarlos y adiestrarlos ideológicamente, o que le íbamos a quitar a las familias que tenían más de una vivienda, la segunda vivienda que alquilaban, o al que tenía un segundo carro y lo alquilaba como taxi, se le íbamos a quitar y se le íbamos a entregar al que lo manejaba, es decir, una imagen casi polpoteana, digamos, de lo que sería Humala y las propuestas de Gana Perú. Sembraron miedo entre las capas medias y sembraron miedo entre sectores sociales populares, particularmente en espacios tan importantes como Lima. Vencer esa batalla implicó un proceso político complejo en el que nosotros trabajamos la idea de producir una acumulación de fuerzas que nos permitiera entrar a segunda vuelta y buscar que esa segunda vuelta se diera con el adversario que era más probable vencer. Y entonces desarrollamos un proceso que nos permitió llegar a ese 32%, pero que no nos dio mayoría en el Congreso, nos dio 47 miembros sobre 130, y nos obligó a un proceso de ampliación de la concertación política para permitir una victoria en segunda vuelta. Esto fue también ayudado por el hecho concreto de que la segunda vuelta se dio luego de una primera en la que no existía nada a la izquierda de Gana Perú, y por lo tanto Gana Perú tenía una clara hegemonía electoral sobre el votante de izquierda, el votante progresista y el votante por el cambio, mientras que en el caso de la derecha el proceso encontró a una derecha dividida en múltiples representaciones y alternativas, lo cual facilitó la posibilidad de llegar primero a segunda vuelta. Y luego vivimos la experiencia de una representación de la derecha que terminó siendo una
una representación en manos del fujimorismo. Y eso permitió que sectores que tenían temor a la propuesta de Gana Perú, frente a la opción que tenían al frente, que era la posibilidad de una restauración del fujimontesinismo en el control del gobierno y del Estado, se abrieran hacia una lucha para oponerse a la candidatura de Keiko Fujimori y del agrupamiento fujimontesinista, y para abrirle las puertas a la posibilidad de una victoria de Ollanta. Esa combinación de factores exigió un proceso de entendimiento y de conversación con otras corrientes que no habían sido parte en la primera vuelta, básicamente con la agrupación de Toledo y de Perú Posible, de Somos Perú, de Andrade y de Acción Popular, con quienes se discutió una hoja de ruta que implicó definir cuáles aspectos del programa que estábamos llevando adelante no eran negociables y cuáles aspectos del programa que teníamos eran negociables. Como era evidente, y era evidente por la propia campaña que hizo Toledo, él tuvo que asumir que uno de los errores que había tenido su gestión había sido generar un crecimiento sin inclusión, sin redistribución de riqueza. Y ese se convirtió en un elemento que permitió un puente de relación con estos sectores, que admitían que el crecimiento que se había desarrollado era un crecimiento que no permitía condiciones de participación en los beneficios del crecimiento para las grandes mayorías del país. Y que lo que teníamos frente a nosotros era un crecimiento que veíamos pasar frente a nuestras narices, pero que llenaba otras billeteras, otros bolsillos y mejoraba la calidad de vida de un pequeño grupo de peruanos, pero no de una gran mayoría. Este es el hecho que explica, en realidad, por qué un partido como el que había tenido el gobierno, con Alan García a la cabeza, a pesar de haber tenido un promedio de crecimiento de 8,5% anual de la economía, y de haber sido un país estrella en el desarrollo de la actividad económica, es un partido que termina casi fuera del mapa electoral porque pasó raspando la barrera y obtuvo 4 parlamentarios de 130 en una expresión de que los problemas del modelo económico no estaban simplemente en reducir pobreza, porque efectivamente ha habido un nivel de reducción de pobreza de 40 y tantos a 30 y tantos %, ¿no es cierto? Pero el tema no es simplemente reducción de pobreza, que es un tema que además se mide en una forma absurda. Se mide la pobreza extrema por $1 diario de ingreso y la pobreza por $2 diarios de ingreso. Entonces yo con $1 adicional por cabeza cambio a un pobre extremo a pobre y cambio a un pobre a no pobre, ¿no es cierto? Lo cual es realmente una alquimia numérica que solo puede engañar al que quiere engañarse. En realidad la pobreza se mide por calidad de vida, por acceso a educación, por acceso a salud, por acceso a vivienda, por acceso a trabajo, por oportunidades en la vida y por calidad de vida, saneamiento, agua potable, electricidad. Y en estos terrenos la verdad es que el proyecto económico que el país ha vivido ha sido un proyecto de crecimiento basado en el solo barato. Y ha sido un crecimiento basado en la gran inversión de alta rentabilidad, pero que no tiene efecto multiplicador en el país. El Perú es un país, sigue siendo, lo ha sido a través de toda su historia, un país primario exportador. Y booms como el que hemos vivido ahora no son nuevos. Hemos vivido la era del guano, hemos vivido la era del salitre, hemos vivido la era del caucho, hemos vivido la era de la pesca y del aceite y la harina de pescado,
Es decir, hemos visto lo que es crecer exportando materias primas que están sujetas a los vaivenes de un mercado mundial inestable y que generan un crecimiento frágil y sin inversión en una reorientación del manejo económico para transformar nuestros recursos y para desarrollar nuevas oportunidades y para desarrollar nuestro mercado interno. Y por eso Gana Perú se planteó como una propuesta de cambio, no solamente porque planteaba un crecimiento con inclusión, sino porque a diferencia del modelo que impuso el fujimorismo, nuestro planteamiento no es el planteamiento de impulsar una economía cuyo crecimiento está basado en la exportación, sino que se plantea la construcción de un mercado interno junto a la economía de exportación, porque necesitamos divisas, pero también necesitamos que nuestra gente consuma mejor, viva mejor y sea capaz de ser una dinámica, de construir una dinámica donde el consumo nacional puede asumir también lo que producimos, utilizarlo y permitir una mejor calidad de vida de la población. Y esto planteó el desarrollo de una política de mercado capitalista, ¿no es cierto?, de lo cual éramos perfectamente conscientes los socialistas y los comunistas y los sectores de izquierda que somos parte de la alianza, que estamos no proponiendo un modelo socialista, estamos proponiendo un modelo de crecimiento y de desarrollo social que simplemente tenga una capacidad de redistribución de la riqueza y que a su vez tenga la capacidad de cambiar el patrón, que es un problema de mediano alcance, de una economía primario exportadora que tiene una enorme fragilidad para desarrollar un mercado interno más fuerte y para producir un proceso de industrialización y de definición de posibilidades alternativas de algunas líneas de punta en materia de industria, lo cual pasa por un proceso que inevitablemente implica una revolución educativa y un cambio profundo en los servicios básicos para la población. Porque si no hay educación, no hay desarrollo de capacidades productivas, y lo que el país había vivido era un crecimiento basado en la desinversión social. O sea, hemos sido el país que más ha crecido y somos últimos o penúltimos en comprensión de lectura en las encuestas PISA y en las encuestas de educación latinoamericana, últimos o penúltimos en comprensión de conceptos científicos y últimos y penúltimos en el manejo de matemáticas. Entonces tenemos una estructura educativa que es desastrosa y que no desarrolla potencialidades y capacidades. Tenemos un sistema de salud que funciona bastante mal, ¿no es cierto?, y que se muestra ineficaz.